Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el muestreo y tipos de muestreos en la investigación. Pues bien, el muestreo es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características al que se le llama población. Los tipos de muestreos se dividen en dos grandes categorías: los muestreos aleatorios y los muestreos no aleatorios. Elegir entre una muestra aleatoria o no aleatoria depende de los objetivos del estudio, el esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con dicho estudio. Por otro lado, el muestreo aleatorio, también conocido como probabilístico, es aquel en el que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Estas muestras se obtienen a través de una selección aleatoria y o mecánica de las unidades de análisis. Imagínense el procedimiento para obtener el número premiado de un sorteo de lotería. Este número se va formando en el momento del sorteo a partir de las bolitas de un dígito que van sacándose después de revolverlas mecánicamente hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en la muestra nos darían estimados precisos de la población. El muestreo no aleatorio, también conocido como no probabilístico, es aquel en el que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí, el procedimiento no es mecánico ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona, el cual se basa en los objetivos de su estudio. Ahora definiremos y brindaremos ejemplos de las técnicas del muestreo aleatorios relativos al campo de la psicología. Muestreo aleatorio simple. Es aquel en el que cada individuo es elegido completamente al azar. Por ejemplo, en una población de una preparatoria donde se va a llevar a cabo un concurso de oratoria. A los participantes se les eligió según su número de lista, el cual fue escrito en unos papelitos que se metieron en una tómbola, y así se fueron eligiendo los participantes para llevar a cabo este evento. Muestreo estratificado. Es aquel que se hace cuando no basta con que cada uno de los elementos muestrales tenga la misma probabilidad de ser elegido, sino que además es necesario estratificar la muestra en relación a estratos o categorías que se presentan en la población. Lo que se hace es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. Por ejemplo, asumamos que necesitamos estimar la prevalencia de depresión en la población, pero además se desea conocer la prevalencia dividida por sexo. En este sentido, se calcula la aleatorización y el tamaño de la muestra para cada uno de los sexos, con base en el número total de los hombres y mujeres respectivamente. Muestreo por conglomerados. Es aquel que se usa cuando el investigador se ve limitado por recursos financieros, de tiempo, de distancia o una combinación de estos u otros obstáculos. Se reduce el empleo de recursos al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos a los que se les designa conglomerados o racimos. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre niños, un racimo podría ser una escuela primaria. Este tipo de muestreos supone una selección en dos etapas, ambas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los conglomerados
siguiendo los pasos de una muestra probabilística simple o estratificada. En la segunda, se seleccionan a los sujetos que van a ser medidos dentro de los conglomerados. Un ejemplo es cuando se quiere conocer la asociación entre el número de hijos y la depresión en madres de familia en toda una ciudad. Se determina el conglomerado con el número de cuadras en toda la ciudad, 500 colonias. De manera que esta, después de los respectivos cálculos de aleatorización, se determina que para obtener una muestra representativa de las madres en toda la ciudad, solamente se necesitan evaluar a las madres de una cantidad mucho menor de colonias, 35 por decir un número. Muestreo polietápico. Es aquel en el que las unidades que finalmente componen la muestra se determinan en etapas sucesivas. Se trata de un caso particular en el muestreo por conglomerados, en el que la unidad final de muestreo no son los conglomerados, sino subdivisiones de estos. Este tipo de muestreos es útil cuando los conglomerados tienen un número elevado de individuos y resulte aconsejable hacer una selección entre ellos. Retomando el ejemplo de las madres y la depresión, se eligieron a 35 colonias. En cada colonia se eligieron a 3 cuadras y finalmente de cada cuadra se eligieron aleatoriamente a 10 hogares. Muestreo sistemático. Es aquel aplicable cuando los elementos de la población están ordenados. El procedimiento se basa en tomar muestras de manera directa y ordenada a partir de una regla sistemática. Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. Por ejemplo, seleccionar a cada 20º nombre de una lista, cada tercer casa de una calle, o cada tercer día una actividad diferente. Por cuotas, también denominado en ocasiones accidental, se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de población o de los individuos más representativos o adecuados. Para los fines de investigación mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad desea estudiar la incidencia de las drogas en la adolescencia. Lo que deberíamos hacer sería conocer los informes de la Consejería de Educación, cuáles son los centros más afectados por el problema, fijar número de sujetos a entrevistar, proporcional a cada uno de los estratos, y finalmente dejar en mano de los sujetos responsables del trabajo del campo a qué sujetos concretos deberían entrevistar. Muestreo intencionado. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado para obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización de sondeos preelectorales de zonas en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. Muestreo incidental. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directamente e intencionadamente los individuos de la población. En el caso más frecuente de este procedimiento, al utilizar como muestra a los individuos a los que se tiene fácil acceso, los profesores de la universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Un caso particular es el de los voluntarios. Muestreo por bola de nieve. Se localizan algunos individuos los cuales conducen a otros y estos a otros y así conseguir una muestra suficiente. En este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. En la metodología de investigación, el muestreo es un elemento clave, ya que implica seleccionar un grupo de elementos que se utiliza para dirigir un estudio. Por lo tanto, es importante diseñar un plan de muestreo que defina el proceso de selección del grupo de elementos seleccionados. El universo es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación.
La población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo, que forma el referente para la elección de la muestra. Es un grupo al que se intenta generalizar los resultados de estudio. La muestra es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. La muestra representativa tiene que contener características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. En la unidad de muestreo, un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. En los criterios de inclusión se definen las características que necesariamente deberán tener los elementos de estudio, o sea, la muestra. Por ejemplo, que los participantes presenten determinada condición o enfermedad, o puede ser la edad o determinado sexo. Y en los criterios de exclusión se refiere que aún teniendo las características de los casos, que los casos presentan otras características en la muestra. Por ejemplo, si se está tomando una muestra con personas diabéticas de 50 años, que encontremos una persona diabética de 50 años que también tenga hipertensión. Para poder explicar un poquito el papel de lo que es la probabilidad de la estadística en el muestreo, vamos a retomar la definición de muestreo, que es la selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativas de un grupo al que pertenecen, con la finalidad de estudiar o determinar las características del mismo. Las posibilidades de ocurrencia de un evento. Esto nos puede servir para estimar con qué frecuencia se obtienen ciertos resultados dentro del estudio que vamos a realizar, para poder así después sacar nuestras determinadas conclusiones. Por otro lado, la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, analizar e incluso interpretar los datos obtenidos del estudio para tomar decisiones o explicar condiciones que sucedan regular o irregularmente dentro del estudio sobre el fenómeno que estemos estudiando, ya sea de forma aleatoria o condicionada. La inferencia estadística se refiere a las conclusiones que vamos a obtener gracias a nuestros datos experimentales. En la estadística, la inferencia es inductiva, ya que se proyecta desde lo específico, que en este caso sería la muestra, hacia lo general, que sería la población. Y debido a que dentro de la estadística la confiabilidad es medida en términos de probabilidad, para cada inferencia estadística va a existir cierta probabilidad de que la inferencia sea correcta. El margen de error se refiere básicamente al nivel de probabilidad que hay de que exista un error en nuestra conclusión, es decir, de que nuestras conclusiones pues sean incorrectas. Y cabe destacar que a mayor margen de error existe una menor probabilidad o un menor grado de confianza en la investigación. Ya que la estadística estudia las características determinadas de la muestra elegida, vamos recogiendo datos, organizándolos y representándolos gráficamente. Pero a la vez, la probabilidad nos ayuda porque también es necesario que sepamos cuánto nivel de probabilidad existe de que sea esa característica muy repetida o no sea repetida, e igual el margen de error para saber si vamos a tener un nivel muy confiable o poco confiable de los resultados obtenidos de la investigación. En pocas palabras, la probabilidad y la estadística nos sirven en el muestreo, ya que necesitamos saber numéricamente las regularidades o irregularidades de la aparición de las características del fenómeno que estamos estudiando, para poder así obtener nuestras conclusiones.